en una presentación de la Universidad Sergio Arboleda. Vamos para la U. Doctor Santiago José Castro, vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por la invitación a su programa. Doctor Castro, ¿cuál es la visión desde el punto de vista de la academia de esta petición que hacen las FARC para que se les entreguen curules tanto al Congreso como a las asambleas departamentales como a los consejos municipales, al menos por 2 periodos y sin estar respaldado por votos suficientes para obtenerlos? Mire, doctor Londoño, yo quisiera tocar ahí 2 puntos, digamos, principales para nosotros. El primero es que hay que entender la diferencia entre los partidos políticos y los movimientos sociales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando se empieza a constituir la marcha patriótica y logran llenar la Plaza de Bolívar y demás, a nosotros nos preguntaron si eso podría tener algún impacto electoral, es decir, si podrían ser exitosos en el electoral. Y la respuesta que nosotros dábamos es que en el actual sistema electoral eso sería muy difícil. De ahí entonces que las FARC entiendan que lo que tienen que exigir es que haya al menos 2 periodos en el legislativo y 2 periodos en consejos municipales y asambleas departamentales para evitar tener que enfrentar al electorado. Pues digamos que las últimas encuestas de opinión evidentemente no aprueban la participación política electoral formal por parte de las FARC. Entonces digamos que es una medida porque son conscientes que no tienen respaldo popular, entonces tratarán de hacer algún tipo de gestiones con un gobierno complaciente, entre comillas, para que no vaya a sonar esto muy de proselitismo político, pero pues con un gobierno complaciente que sin lugar a dudas pues deberá acordar con ellos el tipo de proyectos y demás que les va a ayudar a promover, y eso sin duda tiene un impacto electoral. Pero lo segundo, y aquí sí es muy importante que los colombianos estemos atentos, es preguntarnos nosotros qué va a pasar con todos los bienes y con el capital acumulado por parte de las FARC. Vimos ya el escándalo en Panamá y en México de los grandes carteles. Luego entonces el gran temor que a algunos nos genera es que en esos 8 años puedan empezar a legalizar todos esos bienes y capital que han ido acumulando y que entonces se preparen muy bien y estén muy bien financiados para que en 8 años pues tengan éxitos electorales. Pero sobra decir, doctor Londoño, pienso yo, que esa propuesta que algunos recuerdan se dio antes y la participación en la Asamblea 91 de algunos otros, etcétera, pues no es comparable, y la invitación es a que no comparemos habichuelas con manzanas en el sentido de que Colombia ya sufrió la reforma política de 2003, la reforma política de 2009 y la nueva ley de partidos del año 2011. Luego entonces, por permitir la desmovilización de las FARC, vamos a echar para atrás los grandes avances que hemos tenido con todos los problemas en el sentido de ser los partidos políticos y fortalecer un sistema de partidos, y esto sin duda tendría un impacto profundamente negativo en la democracia liberal en Colombia. En la democracia liberal en Colombia eso tendría un efecto supremamente grave. Y es que la proposición de las FARC es esa, y ahora tenemos la noticia de que el ministro Cristo está diciendo que eso se le va a pasar al Congreso para que sea el Congreso el que tome la decisión. Pero si el Congreso tiene una mayoría de ellos mismos, son los mismos, no quiere decir que las cartas están marcadas. Sí. Ahí hay un tema que me preocupa hay un tema que me preocupa a mí aún más. Yo creo que todos recordamos cuando estábamos en el Mundial de Fútbol y salía Humberto de la Calle en pleno ejercicio de reelección del gobierno actual, insistía y se comprometía en que habría una refrendación popular de los acuerdos, y sin lugar a dudas esta propuesta de las FARC tendría que ir incluida allí. Ahora se están dando cuenta que la opinión pública no le va a jalar a eso, y entonces están tratando de mirar a ver qué otras figuras desde el punto de vista de lo que algunos han llamado, entre comillas, la verdad jurídica, se pueden abrir para permitir que eso surta de esa manera. Sin embargo, y aquí hago un llamado de atención, porque siento que la academia a veces se margina de, y es que si uno lee el proyecto de acto legislativo recientemente aprobado, donde se creó la Comisión Legislativa Especial, etcétera, etcétera, la sola forma como el gobierno lo presentó ya va en contravía de eso que nos estaban anunciando con tantos bombos en pleno Mundial de Fútbol. ¿Por qué lo digo? Porque si usted lee ese acto legislativo ya aprobado, era claro que en el trámite del proyecto de acto legislativo el Congreso no podría
presentar ningún tipo de proposiciones o modificaciones sin el visto bueno del gobierno. De manera que lo que aquí tenemos es un gobierno que ya ha acordado una cantidad de cosas con las FARC y seguramente no nos habrán dicho, y ahora está mirando a ver cómo refrendan esos acuerdos, pero sin la participación popular que habían anunciado, y que sin lugar a dudas yo estoy seguro que movió a muchos colombianos a respaldar en la segunda vuelta al gobierno actual. Es que ese es un tema que no podemos dejar de lado. Aquí hubo una oferta al electorado donde todos los ciudadanos íbamos a poder participar para decir qué nos gustaba y qué no nos gustaba de estos acuerdos. Y por alguna razón mágica, entonces ahora lo que tenemos que hacer es quedarnos callados y aguantarnos entonces que el gobierno le vaya a dar escaños en consejos municipales, asambleas y congreso. Pero doctor Londoño, permítame un comentario adicional. Acordémonos nosotros que previamente, es decir, hasta 1991, el papel de los consejos municipales y las asambleas departamentales no era el que podrían tener ahora. Es que ahora ya tienen, después del acto legislativo 01-2007, la posibilidad de organizarse para sacar secretarios de despacho en ese proyecto que fue el control político, etcétera, etcétera. Es decir, las cosas ya han cambiado y todos sabemos cómo la mermelada también está presente en las asambleas departamentales y en los consejos municipales. Luego el tema es profundamente grave y no se puede tomar a la ligera, como yo en ocasiones siento que muchos de mis colegas lo toman, insistiendo en que el bien primordial es la paz. La paz no es bien primordial, la paz es el comienzo, la seguridad es un valor fundante, a partir de ahí hay que edificar la justicia, y no puede haber justicia con estas aberraciones que usted nos presenta, doctor Castro. Entonces vamos a ver pues cómo evoluciona todo esto, que al parecer nos lo van a llevar a un plebiscito donde todo quede justificado, todo quede autorizado, toda la ruta quede pavimentada para que hagan lo que les dé la gana con ese país. ¿No cree usted, con este país? ¿No cree usted que ese va a ser el camino escogido? Un plebiscito, y con un sí que se le arranque a los ciudadanos de cualquier manera, van a quedar autorizados para cualquier cosa. Sí, doctor Londoño, yo tengo ese temor también, y permítame hacer un comentario ya no como académico, sino como ciudadano, porque ya me está tocando aclarar eso cada vez que opino. El uso de mi derecho a expresarme libremente, solo espero que el día de mañana no tengamos que recibir a los nuevos senadores y representantes de las FARC, que no habrán sido electos, para que el Congreso en pleno les pida perdón por 50 años de ataques indiscriminados por parte del ejército, porque lo que me parece más triste es que todo el mundo está empezando a insistir que las FARC tienen una razón de ser por un Estado que es opresor, por un Estado que es excluyente, por un Estado poco más que un Estado fascista. Ojalá que no lleguemos a eso, porque usted ya ha visto lo que ha pasado después de 30 años del Palacio de Justicia, donde el Estado ahora es responsable absolutamente de todo. Ojalá que el Congreso en pleno no termine pidiéndole perdón a Timochenko por haber dado de baja a todos sus camaradas revolucionarios. Pues no es imposible, estamos distribuyendo perdones y el gran culpable al parecer es nuestro ejército, lo que representa desde el punto de vista de la imagen pública una cosa terrible, porque el ejército es la institución más apreciada y más respetada por los colombianos. Doctor Castro, es que esto es dramático. Los colombianos no aprecian... Dramático, doctor Londoño. Y lo más triste es que todo aquel que levanta una voz de protesta en defensa del ejército, entonces inmediatamente es acusado poco más de ser un fascista defensor de un régimen, y eso a mí sí me parece que es absurdo, porque lo que se está montando es una verdad a medias. Basta con leer los informes de las comisiones históricas y demás y se dará cuenta que es una verdad parcial. Qué triste que durante tantas décadas la academia solamente recibió para los temas de historia, sociología, antropología, etcétera, a pues muchos militantes de izquierda comprometidos con la transformación social, que ideologizaron la discusión al punto en el que estamos en una encrucijada donde si usted sale a defender al ejército, si usted sale a defender el Estado, entonces los académicos exigen que tengamos más rigor académico, porque el rigor académico es criticar al Estado y criticar al ejército y alegar que las víctimas son solamente las víctimas de uno de los tantos bandos enfrentados en el conflicto. Y eso sí es muy triste, doctor Londoño.
Eso es muy triste, lo que está pasando es muy triste. Lo triste es así, diría el poeta. Qué cosas tan lamentables. Ahora a pedir perdones y ahora esperar reformas constitucionales que vengan todas autorizadas por el famoso plebiscito. Y las FARC con curules que no se han ganado y la democracia colombiana vuelta patas arriba porque ya no se ganan las curules con votos sino con las armas. Esa es una lección trágica, doctor Castro, porque ese es el mensaje. El que tenga dificultades para ganar escaños en las entidades representativas con los votos, entonces que apele a las bombas y a los fusiles. Doctor Londoño, ¿cuántos candidatos, amigos, diferentes partidos han tenido que sufrir importantes derrotas electorales 4 o 5 veces en las que han aspirado para llegar la sexta después de 20 años de estar participando en elecciones para lograr un escaño en un consejo municipal? Y ahora lo que les voy a decir es que algunos jóvenes, porque también hay muchos jóvenes sin lugar a dudas de 30 o 32 años que estuvieron en la guerrilla por 8 o 10 años, ellos sí pueden ser concejales sin necesidad de pasar por un proceso electoral. Luego el mensaje es, señores, esta democracia está fallando, y como está fallando, lo mejor es las vías de hecho. No necesariamente las armas, pues para no exagerar, pero sí las movilizaciones, sí la protesta, sí las tomas de las alcaldías, etcétera, etcétera, y el Estado no ha logrado entonces imponer y defender el marco constitucional legal básico. Esa es la preocupación que hay, y yo sí invito a que todos mis colegas y los académicos lo miremos con rigurosidad, desideologicemos la discusión y el debate, porque por lograr un acuerdo, que no es de paz, doctor Londoño, es un acuerdo para la desmovilización de un grupo armado, que en este caso es la guerrilla de las FARC, pero los problemas van muchísimo más allá, y yo no quiero pensar que estos nuevos diputados y concejales de las FARC terminen incursos en las mismas prácticas y dinámicas electorales que tanto daño le han hecho a la democracia, doctor Londoño. Sí, señor, pues este es el punto de vista académico sobre estos temas esenciales frente a los cuales no parece que el país reaccionara. Y todo porque los medios de comunicación están comprometidos con una línea de pensamiento, con una línea política, y eso pasó en las horas más amargas de la historia universal. Así era Alemania cuando Hitler hacía sus primeros pinos, así era Mussolini cuando tenía lista la marcha sobre Roma, y así, por supuesto, era la Unión Soviética cuando después de la Primera Guerra Mundial estaba lista para entregarse en manos de los bolcheviques, gracias a Kerensky, quien tenía la gran mayoría del Partido Liberal ruso, que se entregó sin una protesta. Doctor Castro, muchísimas gracias por acompañarnos desde la Universidad Sergio Arboleda. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, doctor Londoño. Feliz mañana para todos.